Comenzamos con un cambio que me dijo Dios que había que hacer. Amén. Y vamos a ser obedientes. También los hermanos y las hermanas que están online, muchas personas nos contactan. ¿Por qué? Quiero que usted vaya al Salmo 107. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, vamos a entender este cambio que Dios va a comenzar a hacer. Va a ser un cambio de mucha bendición, de ver la gloria de Dios. Dice el Salmo 107, versículo 18. Dice así: para la gloria de Dios Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Salmo capítulo 107, versículo número 18. Dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Entonces el Señor, ¿qué me habló a mí? Me dijo: no. Primero, mira la gente que tiene, Salmo 107, versículo 18. Dice, primero mira la gente que tiene conflictos en su alma. Ellos van a venir al ayuno. Ellos van a venir a los cultos. Tienen conflictos en su alma de tal forma que no quieren ni comer a veces. No quieren las cosas vitales. Tienen conflicto en su alma que llegan hasta las puertas de la muerte espiritual, de la muerte física. Tienen conflictos en su alma, dice, ellos clamaron a Jehová en su angustia. Y este culto, este tiempo de ayuno y de oración, ¿para qué es? Clamar a nuestro Dios en la angustia. Y dice, y Él los libra de sus aflicciones. Y mire el orden como es, y ahí es donde yo entendí, dije, Señor, perdóname. Dijo, primero, ¿qué dice? Envía su palabra. Primero envía su palabra. ¿Qué hace luego? Sana. ¿Y luego qué? Libra de la ruina. Entonces ahora la administración de llamar al Espíritu de Dios lo vamos a hacer al final. ¿Después de qué? De la palabra de Dios. Primero dejemos que Él envíe su palabra. Ahí sí usted dígale, Señor, envíame tu palabra, Padre de la gloria. Aquí estamos, Señor Dios eterno. Necesitamos, Señor, tu palabra. Hoy nos has convocado a un ayuno, Señor Dios de la gloria, un ayuno de protección divina y también un ayuno, aprópiese de la palabra, diga un ayuno de sanidad. Y un ayuno de ser liberado. Alguien que proféticamente comience a decir, si hoy envías tu palabra, yo voy a ser sanado, como lo dice la Biblia, y voy a ser librado de la ruina, y mi casa va a ser librada de la ruina. Mi casa va a ser librada de la ruina. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Mi casa va a ser librada de la ruina. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a ir a un pasaje bíblico que nos va a inspirar para al final orar por esa palabra. Amén. Usted que está recibiendo ahorita la palabra que está enviando Dios y va a recibir la palabra que va a enviar Dios. Segunda de Reyes, capítulo número 6. Segunda a los Reyes, capítulo número 6. Y usted va a aplicar esa palabra para usted. Usted la va a aplicar creyéndola, porque no se nos va a olvidar eso. Yo creo que va a ser el versículo en esta nueva etapa del ayuno. Va a ser el versículo aquí en adelante. Envió su palabra y nos sana y nos libra de la ruina. Amén. Y al afligido de alma clama a Dios y Dios lo libra de la angustia. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos desde el 8 en adelante. Hoy es un ayuno para pedir protección divina. Y en esa protección divina también recibir sanidad. Y en esa protección divina también recibir ¿qué? Liberación. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos
dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y caballos, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dígale a la persona que tiene ahí al lado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a desmenuzar esto para aplicarlo a nuestra predicación, a nuestra vida. Por favor, ¿me ayudas con un poquito más de brillo? Dice así: rey de Siria. ¿Quién era el rey de Siria? Un enemigo contra Israel. ¿Qué enemigos tiene usted? Muchos, porque aplicamos lo espiritual a lo espiritual. Y el hijo de Dios, la hija de Dios, por solo ser hijo de Dios, por solo ser hija de Dios, ya se gana muchos enemigos. Mire que aquí hay una palabra importante, y es la palabra guerra. Hay guerra, hermanos. Hay guerra entre el bien y el mal. Hay guerra entre los que llevamos los principios santos, los principios de luz, de salvación en Cristo Jesús, y los que están en la oscuridad. En esa guerra los enemigos levantan un rey. Aquí dice el rey de Siria, pero Jesús vino a sacar de las tinieblas y a mostrar que las tinieblas tenían un rey. Jesús vino, lo enfrentó, y ahora, después de que termine la predicación, vamos a orar, vamos a ministrar, vamos a hacer guerra espiritual, vamos a declarar que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que más poderoso es nuestro rey. Dígalo así: más poderoso es mi rey, porque es el rey de la gloria, porque es el Señor Jesucristo. Alábelo y bendígalo y exáltalo. Dice que vendría a hacer guerra contra Israel. Israel tipifica el pueblo de Dios, los que nos sostenemos en Dios, los que buscamos al Dios de la Biblia, los que anhelamos al Dios de la Biblia. Dice que este rey consulta con sus siervos. Este rey tiene siervos. El diablo tiene demonios. El diablo tiene espíritus malignos. También consulta con él y se quiere establecer. Así como este rey se quería establecer, el diablo se quiere establecer en muchas vidas. Te lo voy a decir un poco fuerte, pero tienes que saberlo. Aún el diablo se quiere establecer en tu casa. Aún el diablo se quiere establecer en tus hijos, en tu economía, en tu salud. Por eso nosotros hoy estamos llamados a no tener miedo, como dijo este profeta más adelante. Acuérdate la palabra, por allá en el Salmo 27:3, dice el rey de David, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y dígalo usted conmigo, Dios te está enviando la palabra, tómala. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, dígalo ahí, no temerá mi corazón, no temerá.
aunque contra mí se levante guerra, dígalo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en la palabra de Jesús de Nazaret, confiado en la presencia protectora del Espíritu Santo de Dios. También hay un salmo donde dice, el Salmo 46:9 dice que Dios hace cesar las guerras. Dice que hace cesar las guerras. Qué lindo que te tomes la palabra y digas, yo creo que hoy el Dios de los ejércitos de Israel hace cesar esta guerra hasta los fines de la tierra. Tal vez si tienes un familiar lejos por allá, no importa. Aquí la palabra nos declara y nos dice hasta los fines de la tierra. Y tú puedes decir, si mi familiar, mi ser querido está por allá lejos, está expuesto a unos peligros delicados, yo le envío la palabra de Dios, que allá si le tienen una guerra, Dios la hace cesar. Dice que quiebra el arco. Dios le rompe las armas al enemigo, al diablo. Dice que quiebra el arco, que corta la lanza para que no hiera, no tiene alcance, y quema los carros, no se pueden transportar. Esto es bíblico, esto es profético, hay que creerlo. Él quema los carros en el fuego. Vuelva por favor a Segunda de Reyes 6:8. ¿Y qué vimos ahí en Segunda de Reyes 6:8? Que los enemigos del pueblo de Dios tienen un rey. Que los enemigos del pueblo de rey tienen unos servidores y consultan. Y que los enemigos del pueblo de Dios quieren establecerse, quieren hacer campamento contra usted. Amén. Pero también se mueve Dios. Dígale a la persona al lado, no temamos, porque también se mueve Dios. El Dios de la Biblia se mueve, no temamos. Él se mueve a nuestro favor. Él se mueve a favor de su iglesia. Él se mueve a favor de esta nación de Colombia. Alguien que diga sí, amén. Y el versículo 9 dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. ¿Cómo se movía Dios? A través de su palabra. ¿Y cómo se movía? A través de su palabra por medio de un varón de Dios. ¿Cómo se mueve Dios? Todavía a través de su palabra. ¿Y a quién nos dejó? Al Espíritu Santo de Dios. Y Dios se está moviendo aquí. Dios se está moviendo aquí. Y le mandó a decir a Dios de Israel, mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Amén. Entonces usted, ¿qué está aprendiendo ahí? Que aunque el enemigo quiera establecer un campamento contra ti, si aunque el enemigo quiera establecer algo fuerte contra ti, si nosotros clamamos a Dios en medio de esa guerra, si nosotros le pedimos a Dios en medio de esas circunstancias difíciles, entonces muy probablemente Dios va a revelar. Dígale a la persona que tiene al lado a revelar. Él nos va a mostrar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que movernos, qué tenemos que decir. Él lo va a hacer. Y mire que aquí le advierte. Le dice, no pases por tal lugar. ¿Por qué no debería pasar por tal lugar? Porque allí estaba el campamento de los enemigos. Qué lindo que nosotros aprendamos a escuchar y a obedecer las advertencias de Dios. Y una de las labores de los profetas de Dios en este tiempo es advertir, tomar la palabra y advertir. El profeta de Dios en este tiempo también tiene revelación y también advierte y también dice, en tal lado hay campamento del diablo, campamento de brujería, campamento de hechicería. Dice, porque los sirios van allí. El 10 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo usó y una otra vez con el fin de cuidarse. Mi Biblia dice, aquí dice mi Biblia al final en el versículo 10, y así lo hizo una vez y otra vez con el fin de ¿qué? Cuidarse. Cuídate, hermano. Sonríele al hermano que tienes al lado y dile, cuídate, hermano. Cuídate, hermana.
Tenemos que cuidarnos de no exponernos al enemigo. Tenemos que cuidarnos de no caerle en la trampa al enemigo. Déjate cuidar. Ahora dígale, déjate cuidar. Déjate cuidar, déjate cuidar. Sabe, yo bendigo mi pastora y mucha gente lo sabe porque doy testimonio privado y público. Yo la amo en el amor de Cristo y le agradezco a Dios por haberla puesto en mi vida. Toda mi adoración es para Dios. Toda la gloria mía es para Dios, porque eso es para Dios. Pero a ella le tengo un agradecimiento especial. Y de las últimas cosas que me ha dicho últimamente, cada vez que puedo saludarla, pastor, cuídese. Y yo lo que le estoy diciendo no es antibíblico. Aquí dice en el versículo 10 muy claramente que el rey de Israel oía el consejo del profeta de Dios, ¿sí? Y obedecía. Y lo hizo una y otra vez. O sea que escuchaba, y si el profeta de Dios le decía allá no, él obedecía. Y si le decía allá tampoco, él obedecía. Y si le decía allá sí, él obedecía. ¿Por qué? Porque tenía que cuidarse. Y la protección divina también es para cuidarnos y para cuidarla. Amén. Porque afuera está la maldad suelta. Afuera está desbocada la brujería, la hechicería, el satanismo. Aunque bíblicamente está en Apocalipsis, dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha salido, ha venido con gran ira. Y en eso nos dice Dios, cuídate, cuida tu salvación, cuida tu vida cristiana, cuídate en tu caminar cristiano. El siervo de Dios estaba ¿para qué? Para advertir y cuidar. Tal vez ya no está el siervo de Dios en este tiempo, porque en ese tiempo era un privilegio, una exclusividad. Ahora el Espíritu de Dios ha sido derramado en todos nosotros. Y tenemos que procurar que el Espíritu Santo de Dios no solamente sea derramado, sino more en nosotros, esté dentro de nosotros. Y una de las labores, y no se avergüence usted ni se acobarde, es que usted también tiene que advertir y cuidar de los suyos sin temor. Y tiene que advertirle a sus hijos, a sus muchachos, cuídate, el mundo es malo, el mundo es tramposo, en la corriente del mundo se mueve Satanás. Se mueve Satanás. Amén. El versículo 11 dice, y el corazón del rey de Siria. Mire cómo vemos una lucha entre reyes. Un rey de Siria, los enemigos, y un rey de Israel que representaba a los escogidos de Dios. Es un ayuno de protección divina. Así es el título hoy. Llamados a la protección divina. Amén. Llamados a la protección divina. Nos está llamando Dios a que nos metamos bajo la protección de Él. Amén. Llamados a la protección divina o convocados a la protección divina. El corazón del rey de Siria, mire usted el 11 y analice conmigo, dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Encontré en una versión bíblica, porque podríamos decir que turbó fue que se asustó o fue que se acobardó. No, en una versión bíblica encontré que la raíz original decía que el rey de Siria se puso iracundo, se puso furioso porque no podía destruir a los hijos de Israel. Porque cuando iba a buscarlos, se movía la protección divina profética y no podía tomarlos. Y les dijo, está llamando a sus siervos. En el versículo 11 dice, llamando a sus siervos, siempre un rey trabaja con siervos. Nuestro rey de la gloria
quiere trabajar con sus siervos. ¿Dónde están los siervos del Rey de la Gloria? Esos somos nosotros. El rey de la oscuridad, el rey de las tinieblas, también tiene asambleas, también tiene reuniones, llama a sus siervos. Tenemos que orar por esta nación en estos días, porque muchos siervos de las tinieblas han salido para proclamar este país para las tinieblas, para los principios de anarquía, para los principios de desobediencia, para los principios de trampa, de mentira, de ocultar las cosas inmundas. Y nos tenemos que mover los siervos de la iglesia de Cristo para deshacer esas obras a través del poder de la oración, a través del poder de proclamar que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que alguien le dé la gloria y la alabanza al Señor. Dice, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es es del rey de Israel. ¿Sabe qué pensaba este rey? Que tenía un traidor entre ellos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en los malos su misma espada entra en su propio corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que entre los malos ellos se producen emboscadas entre ellos mismos. ¿Y sabe qué pasó aquí? Había un tremendo sentir de desconfianza entre ellos mismos. ¿Qué había entonces? Ira, enojo y aún sospecha de traición. La Biblia muestra varias veces que los siervos de Dios tenemos que enfrentar a aquellos que están bajo la ira, bajo el enojo, bajo el deseo de hacernos daño, bajo el deseo de destruir lo que nosotros levantamos. Por eso Dios nos habla una y otra vez, no seáis cobardes. Por eso Dios nos habla una y otra vez que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Por eso Dios nos habla una y otra vez y nos dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado Dios de poder, de espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y recordaba yo un pasaje bíblico en Nehemías capítulo 2, versículo 10. Para que lo busque por favor, Nehemías 2:10. Dice, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Busque Nehemías ahí al final, antes de los Salmos casi, capítulo 2, versículo 10. Amén. ¿Qué pasaba acá? Nehemías quería hacer el bien. Quería reedificar, quería levantar la dignidad del pueblo, quería que el pueblo judío volviera a tener conexión con su Dios, quería que se procurase volver a levantarle adoración, culto a Dios, y que las familias judías vivieran en el plan de Dios y no en el plan del mundo. Pero se levantan uno llamado Sanbalat horonita y otro Tobías amonita, enemigos del pueblo de Dios, y ellos están en ira. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que les disgustó en extremo. No temas. Si el diablo viene con ira, si el enemigo viene con ira, no temas. Lo que tienes que hacer es permanecer como siervo de tu rey, y tu rey mismo, que se llama Jesucristo, saldrá y te defenderá y saldrá y te ayudará y mandará a sus ángeles cerca de ti. Y mire que me llama la atención, estamos en Nehemías 2:10. Por un lado, los envidiosos, los codiciosos, los iracundos, los de la oscuridad, los de la anarquía, los de la corrupción, se disgustaron en extremo que viniese alguno para procurar ¿qué? El bien
de los hijos de Israel. ¿Sabe qué hacemos la iglesia cristiana? O debemos hacer, procurar el bien. Procurar el bien de nuestra nación. Procurar el bien de nuestra ciudad. Procurar el bien de las familias. Procurar el bien de los hogares, de las niñas, de los niños. Y no nos digamos mentiras. Nosotros no podemos ofrecer otro bien, sino el bien que trae Dios, que Dios muestra en su palabra. De resto son mentiras. Entonces, ¿qué hace la iglesia cristiana? Procurar que esos bienes hermosos que ha dado Dios, Dios es bueno y su misericordia es para siempre, alcancen a toda la humanidad. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios y lo alabamos y lo bendecimos? Versículo número 12. Entonces uno de los siervos, de Segunda de Reyes 6, segundo libro de Reyes 6, 12. Dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey. Está hablando, volvamos al contexto. El rey de Siria se enfurece y llama a sus siervos y les dice, ¿cómo es posible que no hemos podido cazar a esos hijos de Dios? ¿Será que hay algún traidor entre nosotros? Y uno da a entender aquí que esos siervos tenían poderes espirituales. Poderes espirituales para mal. El versículo 2 dice, entonces uno de los siervos de ese rey malo dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Mira el poder tremendo que tenía este hombre Eliseo, que el rey malo hablaba de complots, de campamentos, de hacerle daño. Y este profeta tenía la revelación que sin necesidad de ir físicamente hasta allá, sabía, veía y oía lo que ellos planeaban. ¿Era Eliseo? No. Era el Espíritu de Dios que tenía Eliseo. Y Dios, como nos da protección divina, es tan importante que tú y yo tengamos comunión en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios a una persona ungida, a una persona en intimidad, a una persona en comunión también le revela. Así por allá estén haciendo lo que están haciendo, le revela. Y entre eso le revela a dónde debe ir, a dónde no debe ir, a qué le debe decir sí, a qué le debe decir no, de quién debe recibir algo, de quién debe rechazar algo, qué día debe salir, qué noche debe guardarse, etcétera, etcétera. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Bendígalo y alábalo y alábelo. Y les demuestro que esto es para la iglesia también. Dice en Primera de Corintios 14, 26. Primera a los Corintios 14, 26. Nuevo Testamento. Hay pastores, Dios los bendigo, predicadores más que pastores. Y están echándose unos discursazos. Y en esos discursazos dicen, no te vayas al Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Pero yo me acuerdo que Pablo escribió en Romanos 16, míralo conmigo, Romanos 16, un poquito antes si llevamos, Romanos 16. Espíritu Santo de Dios. Romanos 16. No lo tengo aquí a la mano. Pastora Doris me ayuda donde dice que estas cosas es que es Romanos 15. Estas cosas antes se escribieron para ser enseñados.
Espíritu de Dios. Ah, sí, ya, Romanos 15:4, el Espíritu nos ayuda. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, Romanos 15:4. Gracias Dios. Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Como cuáles? Como el Génesis, como el Deuteronomio, como el Éxodo, como los Salmos, como en los libros de Nehemías, el libro de Nehemías, de los profetas mayores, de los profetas menores, como Job. Dice las cosas que se escribieron antes para nuestra, ¿qué? Enseñanza se escribieron. Entonces yo no los puedo desechar si esos libros también me están enseñando. Me van a enseñar a qué, a orar, me van a enseñar a creer, me van a enseñar a moverme, me van a enseñar a muchas cosas. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación. Entonces esos libros del Antiguo Testamento me enseñan para que yo consiga algo, que aprender a ser paciente y aprender a consolarme en la palabra de Dios, aprender a recibir el poder de Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios y la consolación de las Escrituras. Yo quiero que usted mire eso. Cuando usted se mete en las Escrituras y no desecha el Antiguo Testamento, como lo enseñan algunos predicadores, el Señor activa una enseñanza a través de esas predicaciones que nos enseñan, y además desde la Escritura nos transmiten ¿qué? Paciencia, capacidad de esperar y capacidad de consolarnos, de fortalecernos. Dice, tengamos esperanza. O sea que usted, para la esperanza, necesita también conocer las cosas que antes fueron escritas. Amén. Ahora sí, váyase por favor a 1 Corintios 14:26. Estamos hablando de la revelación. ¿Qué tenía Eliseo? Revelación. ¿Qué le revelaba a Dios? Los planes del enemigo. El rey estaba ya en un campamento oculto, haciendo planes para hacerle daño al pueblo de Dios. Pero Eliseo tenía revelación, sabía lo que ellos hablaban. Mire lo que dice en 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, aleluya, para cantar, letra para cantar. Tiene doctrina, tanto del Antiguo Testamento como la que se le estaba enseñando de Jesús, el Mesías de Dios. Tiene lengua, tiene dones espirituales para orar en lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Volvamos a mirar esto con cuidado. ¿Por qué hay a veces cristianos que se ven como tan perdidos en la vida cristiana, como tan perdidos en la vida, en el diario vivir? Porque no saben valorar esto que Dios les ha dado. Cuando nos reunimos, yo le desvirtué a un hombre que fue como teso y dijo que en esta época no necesitábamos quien nos enseñase, que el Espíritu Santo, tal, inclusive está transmitiendo algunas veces, enseñando que no hay necesidad de orar, que no hay necesidad de hacer guerra espiritual, que eso para qué. Pero a mí me enseña la Biblia que cuando nos reunimos, cada uno de nosotros recibe salmo, letra para cantar. Tenemos doctrina, tenemos lengua, se activan los dones espirituales y tenemos algo grande que el pueblo no se preocupa por tenerlo, que es revelación e interpretación. Y usted y yo estamos en el mundo, no somos del mundo. Y usted y yo estamos enfrentando los últimos tiempos más peligrosos.
Y si ahora que venden el kit, yo veo que para el mundial anuncian que el kit, el diablo se mueve y ya le dicen a la gente, no se preocupe, consulten a nosotros, le llevamos el asado, la cerveza, el whisky, el aguardiente allá donde vayan a ver los partidos. Dios tenga misericordia a este país, porque yo no creo que le vaya a ir muy bien a la selección Colombia. Porque este técnico ayer o antier llevó brujos, hechiceros para que les hicieran rezos allá. Y empezó con el pie torcido, mi amigo. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El versículo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice, 2 Corintios 12, 1, ciertamente no me conviene gloriarme. No te conviene gloriarte. No me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahorita se enseña mucho eso. Que el pueblo esté ahí quietico y que siembre, que dé ya. No, a mí me gusta, dice, el que viene a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y viene a las visiones y a las revelaciones del Señor por 2 de Corintios 12, 1. Viene a las revelaciones del Señor y a las visiones. Escuche usted, porque va a haber algo. Eliseo y su criado, su ayudante, para salvarse ellos y salvar al pueblo de Dios, lo hacen con revelaciones y visiones. Y yo soy de los que creo, si Dios anunció que en último tiempo sería derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne y habría profecías, visiones y sueños. Yo digo, pues es lo mismo que habla aquí, visiones, revelaciones del Señor. ¿Por qué no se reciben? Porque el pueblo no está lo suficientemente conectado, no está bien conectado para recibir esas visiones y esas revelaciones que se necesitan. Vuelva a 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Entonces el rey de Siria está hablando con un siervo que le revela. ¿Se da cuenta que esto de reyes y reyes, detrás está lo espiritual? ¿Se da cuenta que el rey de Israel necesitaba al profeta, el que tenía la revelación y la visión? Pero si usted se da cuenta, también estaba el rey de Siria, malo él, envidioso, y también tenía siervos que andaban en lo espiritual. ¿Se da cuenta en esta nación por qué tenemos que orar y actuar? Porque no se trata solo de aquí a allá o de grupos políticos, sino cosas espirituales de las tinieblas que están detrás de ciertos candidatos. Amén. El versículo 13 dice, y él dijo, id y mirad dónde está. El rey está preguntando, quiero saber de ese siervo. 2 de Reyes 6:13. Dice, y él dijo, id, le manda a su siervo, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, a capturarlo, a encadenarlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. No se extrañe, se lo digo con respeto y cariño, porque este tipo de pretensiones y de deseos de los reyes del mal están contra usted y contra mí. Ellos detectan quién tiene revelación. Ellos detectan quién tiene clamor, a quién le gusta clamarle a Dios para que se haga el bien entre los hijos de Dios, entre el pueblo. Y ellos mandan, se mueven para prendernos, para capturarnos, para detenernos, para atarnos, si usted quiere usarlo ahí.
Versículo 14 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Por qué venían de noche? Porque a los que están en la oscuridad les gusta la oscuridad. Era un profeta, sencillo profeta, con un ayudante. Este rey que le mandó gente de a caballo y carros. Aleluya. ¿Por qué digo aleluya? Porque habíamos leído que Dios hace cesar las guerras, que Dios quema los carros en el fuego. Y aquí dice que le mandó carros y un gran ejército. ¿Y por qué yo dije aleluya? Me sonreí porque quiero pensar no en ese gran ejército, sino cuando este siervo dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 20, versículo 7. Ahí se marca la diferencia para recibir la protección divina. Salmo 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos. Salmo capítulo 20, versículo número 7. Estos, los que están con el mal, confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esto era una palabra profética. Yo no sé si la gente se deja envolver en eso. Yo no me dejo envolver en esos moveres modernos. Yo digo, si aquí en los salmos profetizan, yo, ¿por qué no voy a profetizar? Si este hombre se para y dice: mire, estos, los del mal, confían en sus carros, aquellos en sus caballos, en su fuerza mundana, mas nosotros, los del pueblo de Dios, confiamos del nombre de Jehová nuestro Dios, somos de los que tenemos memoria. Ahí está nuestra confianza. Y les declara: esto es protección divina. Ellos flaquean y caen. ¿Quiénes? Los del mal, los que nos hacen mal, los que nos quieren atrapar, los que nos quieren encerrar, los que nos quieren hacer. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que confiamos en el nombre de Dios, en la existencia de Dios, en que nuestro Dios tenemos memoria, tenemos tanta memoria de Dios que todos los días lo invocamos, que todos los días lo buscamos, que todos los días lo anhelamos. Y le dice: ellos flaquean y caen, mas nosotros ¿qué? Nos levantamos. ¿Por qué no se levanta? Usted dice: yo soy de los que me levanto y estamos en pie. Dice: yo soy de los que me levanto. Yo soy de los que me levanto. Diga: yo no soy de los que voy a flaquear y caer. No soy. Diga: yo soy de los que me levanto. Me levanto en Cristo Jesús. Me levanto en el poder de la palabra de Dios. Me levanto en el poder de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque uno aprovecha y se profetiza y dice: y así como me levanté, se levanta mi ánimo, se levanta mi fe, se levanta mi bendición. Porque Dios me hace levantar a mí, se levanta mi salud, se levanta mi prosperidad. No es en vano, no es en vano. Yo lo creo, lo recibo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento. Vuelva por favor a Segunda de Reyes 6:15. Dice: habíamos dejado en el 14 que el rey malo, por decirlo así, había mandado un gran ejército. Y en el 15 se levantó el ayudante del profeta. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el ayudante. Y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Escuche algo, por favor. Mire este versículo conmigo.
Sí, el ayudante se levantó de mañana, está bien. Y salió a mirar. ¿Y qué vio? Un ejército muy grande, muy numeroso, muy poderoso, porque llevaba gente de a caballo, y en los carros había lanzas, había arcos, había escudos. Era tan grande que tenía sitiada toda la ciudad. ¿Cuántos? 500, 1000, 2000, 5000, no lo sabemos, pero eran muchos. Entonces él corre otra vez con pánico a donde su señor, donde el profeta. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué podemos ver de este siervo de Dios o siervo del profeta? Que aunque andaba con un tremendo ungido, se apoderó de él el miedo, el pánico. Mateo 8:26 dice, él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo 8:26. Es Jesús el que habla aquí. Y es Jesús el que le hace un reclamo a los que iban en la barca con él. Porque los que iban en la barca con él habían entrado en pánico, en miedo profundo. Y tanto se bloquearon. El diablo es feliz que tú entres en pánico y en miedo profundo, porque el diablo, cuando tiene un cristiano o una cristiana en pánico o en miedo profundo, lo bloquea, lo atrapa, lo inmoviliza. Por eso en este versículo de Mateo 8:26 le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Para todas las luchas, para todas las batallas, para todo lo que tenemos que obtener, tenemos que tener fe. Pero si hay temor, hay miedo, se bloquea la fe, se limita la fe. Y mire que el Señor, en vez de tener pánico, en vez de tener miedo profundo, se levanta contra la tormenta. Si a ti en este momento ha venido una tormenta a tu vida espiritual o física o familiar o económica, el Señor te dice que no temas, que no seas de poca fe, que seas como Él, que se levantó contra la tormenta. Pero no solamente se levantó contra la tormenta, reprendió a los vientos que la causan. Yo por eso fui formado así, y le digo a los pastores, porque hay unos que me miran. Muy sutilmente se ha estado tratando de decir que estábamos en doctrina de error. Yo aquí demuestro bíblicamente que el reprender es parte de la guerra espiritual, y cuando hay una tormenta que está azotando a los hermanos de la iglesia, la economía de la iglesia, la salud de la iglesia, el bienestar de la iglesia, de los pastores, hay que reprender los vientos. O sea que hay que reprender lo que está detrás de la tormenta, que alguien le dé la gloria a Dios, y eso se llama guerra espiritual. Y al mar, reprendió a los vientos y al mar, reprendió a la causa y a la consecuencia. Porque ¿cuál era la consecuencia? Un mar embravecido. ¿Cuál era la causa? Unos vientos descontrolados. Y lo reprendió. Y usted va a aprender a reprender la causa y la consecuencia. Y va a reprender la causa, espíritu de pesar, espíritu de acusador. Sabe, hay gente que no duerme porque está todo el tiempo el espíritu acusador acusándolo. Por tu culpa, por no haberte. Sabe que una vez hablé con una hermana y lo dije respetuosamente. Y yo le estaba advirtiendo a ella porque ella iba a tomar una decisión, me invitó a almorzar, pues un café, una hermana del Instituto Bíblico. Y yo tuve que hablarle lo que tenía que hablarle. Le dije, y tienes que cuidarte, le dije, hermana. Si vas a tomar esa decisión, con cuidado.
Me dijo, amén, mi pastor, porque tú eres una mujer bonita. Y le dije, tienes que tener cuidado porque sabes que el enemigo se puede mover. Y ella se le aguaron sus ojos y lloró. Dijo, gracias, pastor, por esas palabras. Y le dije, yo no los hago por alabarte como mujer, sino como por prevenirte. Y después ella me dijo que era que el acusador la hacía sentir que por fea se había ido el esposo con otra. Tres, tienes que reprender la consecuencia y la causa. Entonces estás inestable emocionalmente y psicológicamente porque te creíste el cuentazo del diablo que había sido por tu culpa. Y tienes que reprender al acusador todos los días y decirle, mire, acusador, a mí no me acusas más. No fue por mi culpa que se fue ese esposo. Y de la última vez que hablamos estaba muy bien, muy estable. Vuelva por favor a Segunda de Reyes 6, 16. Ya vamos a hacer ahorita la guerra espiritual y a ministrar con esta palabra y a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé esas fuerzas nuevas, esa protección divina. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. ¿Dónde habíamos quedado? En que el servidor salió y se llenó de pánico, porque se asomó muy temprano y vio una ciudad sitiada por un ejército numeroso, y tal vez el siervo pensó, aquí nos matan a todos, incluyéndolo a usted, profeta. Él le dijo, responde el profeta, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermoso. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y hay veces hay que orar para que Dios abra los ojos de los hijos, de las hijas, de los sobrinos, de las sobrinas, de los hermanos, de los tíos, de la iglesia, de los que van a votar el domingo 31 de mayo, que Dios abra sus ojos para que miren claramente a quién y quién no. ¿Qué vemos aquí? Que el profeta tenía una convicción, fe. Aleluya. ¿Cuál? Que aunque había un ejército gigantesco, digo, aún el ejército que está conmigo es más grande que es y más poderoso. ¿Qué ha perdido la iglesia cristiana universal? Convicción. Y si del mundo le dicen ¡bu!, se asusta y entra en pánico. ¿Qué hizo este hombre? Orar con esa convicción. En el versículo 17, oró. Si usted quiere protección divina para usted, para sus hijos, para su papá, para su mamá, para su esposo, para su esposa, etcétera, ¿cómo va a abandonar la oración? Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, el que estaba asustado, el que estaba en pánico, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, le habían llevado gente de a caballo humana, mundana. Le habían llevado carros y un gran ejército mundano. ¿Y qué había mandado Dios? Gente de a caballo celestial. Ángeles celestiales. Por eso si a mí me preguntaron que si había un cielo para animales, le dije, no sé, porque lo único que sé es que allá hay caballos. Y no sé si haya otros animales, pero allá hay caballos, porque venían de allá esos caballos. Amén. Dice gente de a caballo. Amén, vea, qué lindo. Y carros de fuego, no carros mundanos, carros de fuego alrededor de Eliseo.
La oración que desató visión y seguridad. La oración te desata visión, revelación. La oración profunda en el Espíritu Santo te desata visión, te desata revelación en el Espíritu Santo de Dios. Hechos 2:17. Ya vamos a ir terminando para orar. No se afanen, ahorita ponemos esta tropa chiquita que lo que querían era orar y ministrar. Hechos 2:17 dice: y en los postreros días está Pedro predicando. Pedro el apóstol. Ya no es Pedro el discípulo. Y entonces en el aposento alto hubo algo tremendo. Se derramó el Espíritu Santo de Dios y comenzaron a orar en lenguas poderosas y comenzaron a hablar en idioma extranjero, porque allá se hablaron dos idiomas, el idioma extranjero y el idioma celestial. Entonces, para explicar eso, en Hechos 2:17 dice Pedro: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas que profetizarán, vuestros jóvenes que verán visiones, y vuestros ancianos que soñarán sueños. Dones espirituales de revelación, dones espirituales de poder, dones espirituales de tener una boca poderosa para profetizar, como lo vimos, como dijo este hombre, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque mi corazón contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. A profetizar que Dios hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, y que quiebra el arco con la lanza y quema los carros en el fuego. Hermanos, en el Salmo 120, en el versículo 18, antes de pasar al Salmo 121 de Segunda de Reyes, cuando hay poder, Eliseo tenía poder para hacer abrir los ojos y para hacer cerrar los ojos. Dice el 18: y luego que los sirios descendieron a él, porque aún continuaron, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y yo digo, para el domingo 31, esto va a ser parte de mis oraciones: abre los ojos al que tenga que votar bien, y ciérrale los ojos al que esté engañado, al que esté ahí lavado cerebralmente de un cambio que no ha existido, porque solamente el cambio está en Cristo Jesús de Nazaret. Cuando le pregunté la palabra al Señor, apenas tenemos el tiempo para orar y ministrar. Ahora sí vaya al Salmo 121:5. Porque esa va a ser parte de la que vamos a tener. Ahorita vamos a hacer una guerra espiritual. Y yo le dije a mi esposa: no, vamos a transmitirla. Vamos a mostrarla a las naciones, que somos iglesia, que hacemos guerra espiritual todavía. Y vamos a ministrar, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que ministre y que lo vean, que queda una iglesia todavía que se mueve en los dones del Espíritu Santo de Dios, que se mueve en profetizar, que se mueve en las revelaciones, que se mueve en las visiones. Salmo 121:5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Sabe de dónde viene esa frase? De un salmo más atrás. Mire usted ese Salmo 91. Ese Salmo 91, el primer versículo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el Salmo 121:5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y esa sombra nos va a cubrir. Aunque un ejército acampe contra nosotros, la sombra de Dios nos va a cubrir. Amén.
En Salmo 121:6 dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Los elementos. Usted sabe que por eso el símbolo tanto de brujería y de hechicería tienen soles y tienen lunas y tienen búhos. Y estudiaba yo por qué los elementos de hechicería y de brujería tienen búhos, tienen soles, tienen lunas. ¿Por qué los indígenas hechiceros y brujos que sacrificaban tanta gente tenían planetas y cosas con lo planetario? Y entonces el Señor me hacía ver, me decía, es que parte de lo que la brujería y la hechicería y el satanismo quiere es dominar la naturaleza a su antojo, para moverlo a favor o en contra de como ellos quieren. Entonces, como el Hijo de Dios es el enemigo, ellos invocan fuerzas para mandarle la naturaleza en contra al Hijo de Dios. Pero la Biblia nos dice que aún ese sol no nos fatigará de día, ni esa luna de noche. El versículo 7 dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Como ya se envió la palabra, ahora sí vamos a guerrear, ahora sí vamos a orar y ahora sí vamos a pedir la palabra de Dios para liberación y sanidad. Póngase en pie si quiere, vamos a invocar al Dios Altísimo para hacer esta guerra espiritual, y ustedes que están allí los llamamos que se unan a la guerra espiritual. Padre nuestro, Padre Santo, Padre Eterno, comience ahí a invocarlo, decirle: aquí estoy, Señor bendito, levantándome contra la tormenta. Voy a reprender esos vientos, voy a reprender esas olas, eso que me quiere ahogar, que me quiere hacer daño. El poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret me cubre, cubre a mi esposa, cubre a mis hijos, Samuel Andrés, Miguel Ángel, Pablo Felipe, cubre a los pastores y a las pastoras, te cubre a ti. Tomo poder. El poder se activa porque el poder nos lo da el Espíritu Santo de Dios. La potestad nos la dio Jesús de Nazaret para hollar serpientes, para hallar escorpiones, para hallar toda fuerza del enemigo. Con ese poder, dígalo así, con autoridad, atamos y encadenamos todo hombre fuerte, todo espíritu contrario, todo espíritu antagónico, y entramos a la casa del hombre fuerte y le arrebatamos todos los bienes en el poder de Jesucristo de Nazaret. Comience a usar la palabra de Dios. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, aunque un ejército acampe contra mí, dígalo: no temerá mi corazón, no temerá mi corazón. Fuera el miedo, fuera el temor, fuera el pánico. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, se desarraiga de mi vida el miedo, se desarraiga el pánico, se desarraiga el temor, porque contra mí si se levanta guerra, yo estaré confiado que el Señor guarda mi alma. Yo estaré confiado que Él guarda mi salida y mi entrada. Poder de la sangre de Cristo. Ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, como está escrito, Él hace cesar las guerras, y con el poder de la palabra y con el poder que nos dio Jesús de Nazaret, yo digo: toda guerra que se ha levantado contra mí ahora termina ahora mismo. Toda brujería, toda hechicería, todo satanismo, todo ataque de las tinieblas contra mí o contra mi casa, cesa ahora mismo, hasta los fines de la tierra, aquí en la iglesia, en la casa, donde quiera que estemos. Ahora se le quiebra el arco al enemigo, se le quiebra el arco a los brujos, a las brujas, a los hechiceros, con los que lanzan dardos, con los que lanzan obras para hacer daño. Se le quiebra ahora mismo ese arco se quiebra conforme a la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, se corta la lanza. Eso que hería se corta ahora, fuera, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, atando y encadenando todo principado diabólico que se mueva contra nosotros, toda potestad diabólica que se mueva para hacer daño. Átelo, encadénela, en el nombre poderoso de Cristo
Jesús de Nazaret, ate y encadene todo gobernador de las tinieblas, porque dígalo así una y otra vez: las tinieblas no gobiernan mi casa, las tinieblas no gobiernan mi vida, las tinieblas no gobiernan mi economía, las tinieblas no gobiernan mi salud, no las gobiernan, las tinieblas no gobiernan en mi familia, no gobiernan, por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Se deshacen las obras del diablo ahora, se deshace toda obra de brujería, toda obra de hechicería, toda retalación diabólica contra nosotros. Ahora ese plan del diablo se deshace ahora. Ese plan del diablo para hurtar, para matar, para destruir, para arruinarnos, se deshace ahora. Sí. Dice, abra su boca y dígalo con autoridad: levántate contra la tormenta, levántate y reprende la causa de la tormenta. Toda ruina se seca y desaparece ahora. Todo espíritu contrario se seca y desaparece ahora mismo, por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que nos dejó la iglesia. Ahora me levanto contra la tormenta. Dígalo así: yo me levanto contra la tormenta para declarar que calla y enmudece. Fuera la ruina, échela fuera la ruina, fuera el ataque del diablo. Se queman los carros del fuego, se quema toda brujería, toda hechicería, todos planes del diablo para hacer daño. Se quema ahora mismo en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo. En el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Se quema ahora, conforme a la palabra de Dios. Es ahora. Ishamaya Tarabasa Sama, porque Dios es nuestro guardador. Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Poder de Dios deshaciendo toda brujería, toda hechicería, todo mal deseo contra nosotros. Todo plan del diablo contra nosotros se deshace ahora. Él nos guardará de todo mal. Así dígalo: Él me guardará de todo mal y guardará mi casa. Él guardará mi alma. Alguien que diga: guardará mi alma. Poder de Dios deshaciendo toda obra del diablo. Poder de Dios deshaciendo todo plan del diablo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder. Él guardará mi salida, guardará mi entrada. Poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, porque fue derramada, esparcida sobre nosotros. Poder del nombre de Jesús de Nazaret, porque en su nombre podemos atar, podemos encadenar, podemos echar fuera. Poder del Espíritu Santo de Dios, porque por el Espíritu de Dios echamos fuera los demonios. Comienza a echar fuera los demonios. Échalos fuera de tu casa. Fuera demonios de enfermedad. Fuera demonios de ruina. Fuera demonios de estancamiento. Fuera demonios de fracaso. No los acepte. Échalos fuera. Y guerreamos por esta Colombia. Fuera movimientos demoníacos ahí que quieren tomar el gobierno, que quieren usurpar las cosas de Dios. Fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Por el poder de la sangre de Cristo. Fuera esa obra del diablo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en su nombre, hay poder en su palabra. Ahora, fuera esa raíz de enfermedad, sácala, se seca y desaparece. Dile: te secas y desaparece, raíz de enfermedad, raíz de ruina, te secas y desaparece. Conflicto familiar, te secas y desaparece. Abre tu boca sin temor y decir: este conflicto familiar se seca y desaparece ahora mismo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Porque hay poder en su nombre, hay poder en su palabra. El Señor es mi guardador, Él es mi sombra, mi mano derecha. No me fatigará el sol de día, no me fatigará la luna de noche. Él me guardará de todo mal. Escrito está, dígalo así: diablo, escrito está que el Dios eterno me guardará de todo mal, que Él guardará mi alma, que Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Dios me guardará para siempre. Fuera la ruina, fuera la escasez, fuera el estancamiento, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y repita conmigo: y todo lo que hemos atado y encadenado y echado fuera, quedó atado, encadenado y echado fuera, y no vuelve más, porque lo hemos declarado en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero tómese no hemos terminado. Hay algo importante. Aquí nos vamos a mover mucho tiempo en esta palabra hasta que Dios diga:
Dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. A lo mejor hay alguien aquí o allá que quiere recibir sanidad o liberación de su ruina personal, de su ruina familiar, de su ruina económica, de su ruina física. Vamos a creer que Él envía su palabra. Vamos a creerlo, que ya envió su palabra y que con esa palabra que se añade una obra de sanidad y una obra de liberación. No lo vas a pedir, lo vas a declarar como que estás recibiendo. ¿Que estás recibiendo qué? La sanidad y la liberación. Abre tu boca y dile, Señor, yo creo conforme a tu palabra. Yo lo creo, Dios eterno, que tú has enviado tu palabra hoy. Una palabra de protección divina, dilo. Yo creo que tú has enviado tu palabra y he sido liberado del temor, porque voy a estar confiado. Yo creo que tú has enviado tu palabra donde dices que haces cesar las guerras, que quiebras el arco, que cortas la lanza, que quemas los carros en el fuego. Oh Señor Dios bendito, Padre de la gloria, Señor, tú has enviado tu palabra donde nos dices que tenemos salmo, que tenemos doctrina, que tenemos lengua, que tenemos revelación e interpretación. Oh Señor, y hay más poderoso. Hoy yo tomo la palabra, Señor, que aunque en el mundo confían en carros y en caballos, yo confío del nombre del Dios eterno, nuestro Dios, tengo memoria. Ellos flaquean y caen, pero yo me levanto. Diga, yo me levanto, me levanto, me levanto, me levanto, me levanto. Hoy se levanta mi alma, se levanta mi espíritu, se levanta mi fe, se levanta mi oración, se levanta mi ánimo, se levanta mi vida. Salgo de la ruina, salgo de la escasez, salgo ahora y estaré en pie. Oh Padre, y recibo. Tómate un momento, porque esto es tuyo con Dios. Tómate un momento para que Él te vea que en el corazón has creído para justicia y con la boca vas a confesar para salvación. Dile, sí Señor, yo creo. Tú vas a sanar mi familia de todos estos problemas. Si tú tienes un familiar que necesita un milagro urgente, así sea un milagro judicial, pídelo. Soy testigo de un hombre que tenía a su hijo aún bajo una condena extensísima y él iba y oraba y oraba y oraba y oraba. ¡Oh! Y de pronto nos dijo, mi hijo salió libre porque apareció allá en el expediente unas páginas que no estaban. Dios las puso y ahí lo liberaron por eso. Porque para Dios no hay nada imposible. Que Él vea que estás confesando para salvación. Que tu boca se mueve para confesar salvación. Que dice, sí Señor, yo creo que tú nos libras, me libras a mí de la ruina. Que me sanas, Dios de la gloria. Que me sanas. Oh Dios, me libras de la ruina. Oh Señor, no tendré miedo. No temeré, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Oh Señor, no temeré, no tenga miedo. Va a decir, no voy a tener miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sabe qué dice la Biblia en Hebreos? Que los espíritus ministradores son enviados a favor de los herederos de la salvación. Tú haz tu confesión que estás en el grupo de los herederos de la salvación. Haz tu confesión que amas a Cristo, que tu vida es Cristo Jesús, porque Él trajo la salvación. Él es el camino a la salvación. Haz tu confesión ahí, que Él es el camino, la verdad y la vida para ti, para tu propia vida. Jesús de Nazaret es tu camino, es tu verdad y es tu vida, que no hay otro camino para ti, que no hay otra vida para ti, que no hay otra verdad para ti. Y por medio de eso dice, Señor, envíame esos espíritus ministradores a que me traigan favores del cielo.
a que me ayuden. Gracias, Dios, porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Alábelo y bendígalo por un par de minutos. Alábelo y bendígalo y exáltelo. Levantamos nuestras manos hacia el cielo del Dios eterno y recibimos la bendición del Padre eterno. Recibimos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y recibimos la bendición del Espíritu Santo de Dios. Recibimos esa protección divina, dígalo, yo lo recibo para mí y toda mi casa, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia amada, iglesia comprada al precio de la sangre de Cristo, que Dios los bendiga rica y poderosamente.